Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans del talentosísimo Atai Ulusoy. Prepárense porque vamos a hablar de una revelación impactante que, según dicen, dejó a nuestro querido Atai completamente sin palabras. Sí, como lo oyen. Algo tan inesperado, tan sorprendente que hasta él, con toda su experiencia y su aplomo, quedó boquiabierto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si han estado disfrutando de mi contenido pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y únanse a esta comunidad que cada día crece más y más. Créanme, no se arrepentirán. Siempre tenemos chismes jugosos, análisis profundos y mucho cariño para compartir. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Imaginen la escena, a Atai Ulusoy, relajado, disfrutando de un merecido descanso después de un largo día de rodaje. Quizás estaba tomando un té, leyendo un guión o simplemente pasando tiempo con sus seres queridos. Todo normal, tranquilo, sin presagiar el torbellino que estaba a punto de desatarse. Y de repente, ¡bam! La noticia llega como un rayo. Una información que lo deja completamente estupefacto, sin poder articular palabra. ¿Qué podría ser tan impactante? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y, como dicen por ahí, no quiero arruinarles la sorpresa. Pero les daré una pista, esta revelación tiene que ver con su vida personal, específicamente con una persona muy cercana a él. Se trata de un secreto que aparentemente había permanecido oculto durante mucho tiempo, y que al salir a la luz, generó un verdadero terremoto en su entorno. Ahora, antes de que empiecen a especular y a armar teorías alocadas, quiero aclarar algo. No se trata de nada escandaloso ni negativo. No hay infidelidades ni dramas familiares, ni nada por el estilo. Es algo mucho más sutil, pero igualmente sorprendente. Digamos que es una pieza faltante en el rompecabezas de su vida, una pieza que al encajar, cambia por completo la perspectiva que teníamos de él. ¿Están listos para saber de qué se trata? Aquí va. La revelación impactante que dejó a Atai Ulusoy sin palabras es, que tiene un talento oculto para la pintura. Sí, lo sé, quizás no es lo que estaban esperando. Pero piénsenlo por un momento. Estamos hablando de Atai Ulusoy, un actor consagrado, un galán de telenovelas, un hombre que lo tiene todo. ¿Quién se imaginaría que además de todo eso, también es un artista plástico en potencia? Al parecer, durante años, Atai ha estado dedicando su tiempo libre a pintar. No lo hacía de forma profesional, ni lo publicitaba en redes sociales. Era simplemente un hobby, una forma de expresión personal, un escape de la vorágine de la fama y el trabajo. Pero resulta que sus obras son realmente impresionantes. Un amigo cercano a él, que tuvo la oportunidad de ver sus pinturas, quedó tan impactado que decidió mostrarlas a un galerista. El galerista, a su vez, quedó maravillado con el talento de Atai y le propuso organizar una exposición. La noticia llegó a oídos del propio Atai, quien, según cuentan, quedó completamente atónito. No podía creer que su pasatiempo secreto, algo que hacía por puro placer, pudiera ser reconocido y valorado de esa manera. Imaginen su sorpresa. Él, acostumbrado a ser juzgado por su actuación, a ser el centro de atención por su vida personal, de repente se enfrenta a la posibilidad de ser evaluado por su arte. Es un cambio radical, un desafío completamente nuevo. Y aunque al principio se mostró un poco reacio, finalmente aceptó la propuesta del galerista. La exposición, que se mantuvo en secreto hasta hace poco, está causando sensación en el mundo del arte. Críticos y público por igual están elogiando el talento de Atai, destacando su originalidad, su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones a través de sus obras. Se dice que sus pinturas son una ventana a su alma, una forma de conocerlo más allá de los personajes que interpreta en la pantalla. Y aquí es donde viene la parte más interesante. ¿Qué tipo de arte hace Atai? Bueno, al parecer, su estilo es bastante ecléctico. Combina elementos del surrealismo, el expresionismo y el arte abstracto. Sus obras son coloridas, vibrantes, llenas de simbolismo y metáforas.
Algunas representan paisajes oníricos, otras retratos abstractos, y otras simplemente son explosiones de color y forma. Lo más fascinante es que sus pinturas reflejan su personalidad. Son introspectivas, melancólicas, pero también llenas de esperanza y optimismo. Se puede sentir su pasión, su sensibilidad y su profunda conexión con el mundo que lo rodea. Esta revelación ha cambiado por completo la imagen que teníamos de Aatay Ulusoy. Ya no es solo un actor guapo y talentoso, sino también un artista con una visión única y una voz propia. Es un hombre multifacético con múltiples talentos y una gran capacidad para sorprender. Y lo mejor de todo es que esta nueva faceta de Aatay nos permite conectarnos con él a un nivel más profundo. A través de su arte podemos conocer sus pensamientos, sus sentimientos y sus sueños. Podemos descubrir la persona que se esconde detrás del personaje, el ser humano que hay detrás de la celebridad. ¿No les parece increíble? Una revelación que al principio lo dejó sin palabras, pero que al final le dio una nueva forma de expresarse y de conectar con el mundo. Una historia inspiradora que nos demuestra que nunca es tarde para descubrir nuestros talentos ocultos y para seguir nuestros sueños. Y ahora, antes de que me olvide, quiero recordarles que la exposición de Aatay Ulusoy estará abierta al público durante las próximas semanas. Si tienen la oportunidad de visitarla, no se la pierdan. Créanme, es una experiencia que vale la pena. Podrán apreciar de cerca el talento de este artista multifacético y descubrir una nueva faceta de su personalidad. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tan interesante y sorprendente. Me encantaría saber qué opinan de esta revelación. ¿Se imaginaban que Aatay Ulusoy era un artista plástico? ¿Les gustaría ver sus obras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Después de mi vídeo, las redes sociales explotaron. Almohadilla Aatay el artista se convirtió en trending topic mundial. Los fans atónitos y emocionados inundaron Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo, admiración y sorpresa. Algunos compartían sus propias obras de arte inspiradas en Aatay, otros analizaban su filmografía buscando pistas sobre su posible talento artístico, y otros simplemente expresaban su orgullo y felicidad por este nuevo logro del actor. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia. Desde revistas de arte hasta programas de farándula, todos querían saber más sobre el Aatay artista. Se publicaron artículos sobre su exposición, entrevistas con el galerista, e incluso análisis de sus pinturas, intentando descifrar los mensajes ocultos y las influencias artísticas que se escondían tras cada pincelada. Pero lo más interesante fue la reacción del propio Aatay. Después de unos días de silencio, finalmente rompió su silencio con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. En él agradecía a sus fans por el apoyo incondicional, al galerista por creer en su talento, y a su amigo por revelar su secreto. Reconocía que la noticia lo había tomado por sorpresa, pero que se sentía profundamente honrado y emocionado por la oportunidad de compartir su arte con el mundo. La pintura siempre ha sido mi refugio, mi forma de desconectar del ruido y conectar conmigo mismo, escribió Aatay. Nunca pensé que mis obras pudieran ser expuestas en una galería, ni mucho menos que recibirían tanta atención. Es un sueño hecho realidad, y estoy inmensamente agradecido a todos los que lo han hecho posible. Pero su mensaje no se limitó a agradecimientos. También aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia del arte en la vida de las personas. El arte es una forma de expresión, una forma de comunicación, una forma de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos, dijo Aatay. Creo que todos tenemos un artista dentro, esperando ser descubierto. No tengan miedo de explorar su creatividad, de experimentar con diferentes formas de expresión, de dejar volar su imaginación. Nunca saben lo que pueden llegar a crear. El mensaje de Aatay fue recibido con entusiasmo por sus fans, quienes lo elogiaron por su humildad, su sensibilidad y su inspiración. Muchos se sintieron identificados con sus palabras, y se animaron a explorar sus propios talentos ocultos.
La exposición de Atai se convirtió en un éxito rotundo. Miles de personas acudieron a la galería para admirar sus obras, y la crítica especializada lo recibió con elogios. Se destacaron su originalidad, su técnica depurada, y su capacidad para transmitir emociones a través de sus pinturas. Algunos incluso lo compararon con grandes maestros del arte moderno, como Van Gogh y Picasso. Pero más allá del éxito comercial y de la aclamación de la crítica, lo más importante para Atai fue la conexión que logró establecer con el público a través de su arte. Sus pinturas resonaron en los corazones de las personas, las hicieron reflexionar, las emocionaron, las inspiraron. Demostró que el arte puede ser una herramienta poderosa para unir a las personas, para romper barreras, y para generar un cambio positivo en el mundo. La historia de Atai el artista es una historia de superación, de descubrimiento y de inspiración. Es una historia que nos recuerda que nunca es tarde para descubrir nuestros talentos ocultos, para seguir nuestros sueños, y para dejar nuestra huella en el mundo. Es una historia que nos demuestra que la creatividad no tiene límites, y que el arte puede ser una fuente inagotable de alegría, de inspiración y de transformación. Pero la cosa no quedó ahí. El éxito de la exposición abrió nuevas puertas para Atai. Recibió ofertas para colaborar con otros artistas, para diseñar colecciones de ropa, e incluso para crear su propia línea de productos de arte. Pero él se mantuvo fiel a sus principios, y decidió enfocarse en lo que realmente le apasionaba, la pintura. Comenzó a trabajar en nuevas obras, explorando diferentes estilos y técnicas. Se inspiró en sus viajes, en sus experiencias, en sus emociones. Se dedicó a perfeccionar su arte, a experimentar con nuevos materiales, y a buscar su propia voz. Y mientras tanto, seguía trabajando como actor. Pero ahora, su perspectiva era diferente. Su arte le había dado una nueva forma de entender su trabajo, de conectar con sus personajes, y de expresar sus emociones. Se sentía más libre, más creativo y más auténtico. Incluso incorporó elementos de su arte a sus actuaciones. Utilizaba su conocimiento del color, de la forma y de la composición para crear personajes más complejos, más matizados y más creíbles. Se convirtió en un actor más completo, más versátil y más talentoso. La historia de Atai Ulusoy es una historia que nos inspira a todos a perseguir nuestros sueños, a explorar nuestros talentos ocultos, y a vivir una vida plena y auténtica. Es una historia que nos recuerda que nunca es tarde para reinventarnos, para descubrir nuevas pasiones, y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y hablando de la mejor versión de nosotros mismos, no olviden suscribirse a mi canal. Porque aquí siempre encontrarán historias inspiradoras, consejos prácticos, y mucha buena onda para ayudarlos a alcanzar sus metas y a vivir una vida más feliz y satisfactoria. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Porque les tengo preparada una sorpresa aún más grande que esta. Adiós.